Gustavo Tarre Briceño, político, abogado, profesor, diplomático, nuestro representante, porque es el representante del gobierno legítimo en la Organización de Estados Americanos. Bueno, digo nuestro representante, no porque tenga nada que ver con el gobierno legítimo, sino porque es el gobierno venezolano. Y ahí soy yo. Bienvenido nuevamente y gracias por aceptar nuestra invitación. Hay varias cosas donde que en los últimos días se hablan de Venezuela. Primero, la intervención de Gustavo Tarre en la Organización de Estados Americanos sobre este cuento del gallo pelón de nunca acabar de Guyana, ¿okay? Porque ya lleva, yo creo que siglos lleva ya. Y está también que el próximo miércoles es 4 de febrero, donde uno de los pocos que fueron a defender la democracia es el señor que aquí está presente. También están las declaraciones de Borrell y aparentemente la Unión Europea considera, y leo textual, que la solución de Venezuela tiene que pasar por una negociación. ¿Qué significa eso? Empecemos por el caso de Guyana, porque yo creo que desde la misma aparición y división de los territorios de los europeos y la aparición de la Guyana Esequiba, Inglaterra estuvo cada vez tratando de conseguir espacio para tener la salida del río Orinoco. Y desde esa misma fundación de Guyana Británica, pues está el lío con Venezuela. Cuéntenos qué dijo en la Organización de Estados Americanos. Bueno, en primer lugar, Napoleón, habría que plantear por qué se plantea el asunto de la OEA, porque esta nueva efervescencia en torno a una reclamación, a una disputa que ya supera el siglo desde el momento en que se planteó. Y la razón es la siguiente: el día 18 de diciembre del año pasado, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, resolvió que ella era el organismo competente para resolver esta cuestión, para tomar una decisión sobre esta cuestión de los límites entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, eso indudablemente trajo una conmoción, porque y ahí nos remontamos, como tú dijiste hace un instante, a la colonia. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Cuando las antiguas colonias, los antiguos reinos que en el continente americano aceptaban la soberanía de Isabel de Castilla originalmente y luego de la corona de Castilla en general, alcanzaron su independencia. El mecanismo que se aplicó es que los límites que había entre los nuevos países surgidos de la guerra de independencia serían los límites que había entre las antiguas posesiones del Reino de España. Y en el caso, en el continente americano, es decir, descontando Estados Unidos y Canadá, esto implicaba además una delimitación con Brasil. Y en este caso, los territorios que pertenecían a la corona portuguesa pasaban a ser de Brasil, así como los de España pasaban a ser de cada uno de los países que nacieron después de la guerra. Como tú lo acabas de recordar, Inglaterra, que en aquel momento, no hay que olvidarlo, era la primera potencia del mundo. La reina Victoria era el personaje más poderoso que había en el planeta. Le puso el ojo a las bocas del Orinoco con una gran visión de futuro y la importancia que tenían esas aguas. Y empezó a maniobrar bajo diferentes formas, que no cabe el caso relatar, para ponerle la mano a la boca del Orinoco. Empezó entonces a presionar. Venezuela era un país pequeñito, muy debilitado por guerras civiles, y después de una larga negociación, Venezuela no le quedó más camino que decir: mire, nosotros no estamos en capacidad de discutir con los ingleses, le vamos a pedir al gobierno norteamericano que asuma nuestra defensa. Y así ocurrió. Se firmó primero un tratado en la ciudad de Washington que condujo a la creación de un tribunal arbitral para resolver el problema. La integración de ese tribunal arbitral ya nos enseña algo anómalo. Había un juez ruso, que se suponía que era el juez imparcial, dos jueces británicos y dos jueces norteamericanos.
no había jueces venezolanos. Lo lógico hubiese sido 2 jueces venezolanos, 2 jueces ingleses y el juez ruso como fiel de la balanza. Entonces ahí ya vemos cómo Venezuela partía de una minusvalía. Se reunió el Tribunal Arbitral en París y en el año de 1899 emitió su sentencia, el laudo de París, así se le conoce. Y es un laudo muy extraño porque no le concede a los ingleses las bocas del Orinoco, la desembocadura del Orinoco, que es una de sus grandes reivindicaciones, pero sí le da a Inglaterra una porción muy importante del territorio venezolano, incluso toda una zona en la que se creía o había efectivamente importantes minas de oro. Recuerden que eso coincidía con el descubrimiento del oro en California y esa efervescencia en torno a ese metal que hubo a finales del siglo XIX. La sentencia era inexplicable porque no se sabe qué criterio siguió el tribunal arbitral, no había motivación para explicar la decisión, y bueno, y Venezuela tuvo, dicho en términos criollos, que calársela, porque esa era la decisión a la cual nos habíamos comprometido a acatar. Pasaron muchos años y se murió un abogado norteamericano llamado Severo Mallet-Prevost, quien había formado parte del equipo de juristas americanos que acompañaban a los jueces, a los jueces norteamericanos que nos representaron allí. El jefe de esa misión americana era el expresidente Benjamin Harrison. Este abogado, que era un abogado joven, murió y en su testamento dijo: yo quiero que mi versión de lo que allí ocurrió sea publicada, pero eso sí, después que yo me muera. Y en 1949 salió publicado este escrito de Severo Mallet-Prevost, en el cual decía que había ocurrido lo siguiente: estaban en deliberación los jueces y un día el juez ruso se acercó a los jueces americanos y les dijo: miren señores, resulta que yo tengo instrucciones de mi gobierno de fallar a favor de Inglaterra, pero yo soy un profesor importante de Derecho Internacional, yo no quisiera que mi nombre se viera empañado por una sentencia 3-2. Yo le hago a ustedes esta oferta: yo le dejo a Venezuela las bocas del Orinoco, en todo lo demás se lo doy a los ingleses, siempre y cuando la sentencia sea unánime. Cuenta el joven abogado americano que los americanos se reunieron, ahí no había internet, ni teléfono, ni había forma ni siquiera de preguntarle a los venezolanos, si es que nos iban a preguntar qué nos parecía la oferta, y los americanos decidieron, bueno, nunca nos perdonaría la historia que por mantener el principio y no aceptar la presión, Venezuela perdió las bocas del Orinoco. Y por eso la sentencia salió unánime. Y ahí apareció la gran explicación de lo que era un misterio. Y a raíz de esa publicación empieza Venezuela a reivindicar nuevamente el asunto. Ya Inglaterra no era el país tan poderoso que había sido, y además se aproximaba todo el proceso de descolonización. Iban a surgir nuevos países. Uno de ellos, la República de Guyana. Y entonces la negociación con Inglaterra condujo al famoso Acuerdo de París de 1961. Ese acuerdo, y aquí trato de ser lo más sintético posible, lo que establecía es: ambos países deben buscar un mecanismo para resolver este diferendo territorial y utilizar los medios de solución pacífica de conflictos que prevé la Carta de las Naciones Unidas. Pues, y empezó entonces un trajinar tan viejo, pues imagínense ustedes, son casi 60 años que llevamos en esto. Incluso se firmó el Acuerdo de Ginebra, luego durante el gobierno, la primera presidencia Caldera, se firmó el Protocolo de Puerto España, en virtud del cual se pospuso la solución del problema durante, creo que eran 12 años. Pasaron los 12 años y se volvió a la negociación, se designaba una especie de intermediario designado por el secretario general de la ONU, no era exactamente un mediador, pero era alguien que ejercía buenos oficios para llegar a un acuerdo. Se hablaba y no se llegaba a nada. Y entonces, un previo, y tengo entendido que durante toda esa lucha de estos gobiernos democráticos, no escatimaba esfuerzos Fidel Castro para apoyar a Guyana en contra de Venezuela, porque además declaraba en contra. Así es, y hay también algunos elementos nuevos. Cuando se dictó el Laudo de París, todo el derecho de mar era algo absolutamente incipiente. Lo único que se reconocía era el mar territorial. En ese largo lapso
por el cual hemos transitado en este recuento, apareció la plataforma continental, apareció como noción jurídica. La plataforma continental y la zona económica exclusiva, es decir, que no es solamente una franjita en torno a la costa, sino que hasta una profundidad de 200 metros hay el control sobre la plataforma continental, más la zona económica exclusiva, donde la pesca y el aprovechamiento del subsuelo, es decir, la pesca que se puso de moda por las dos naves pesqueras guyanesas y la explotación del subsuelo con las concesiones dadas por Guyana a la empresa ExxonMobil. Entonces, el problema se vuelve cada vez más complejo. Los medios de solución pacífica no se agotaron, pero no vienen dando muchos resultados. Y llega al poder Hugo Chávez, que, instado por Fidel Castro y además buscando apoyos en el Caribe y buscando que el Caribe votase por Venezuela para una silla en el Consejo de Seguridad, empezó a deponer y a quitarle, bajarle dos, como dicen ahora, al reclamo venezolano. Y efectivamente, pues dejó de haber una presión venezolana, dejó de haber la presencia de la Armada venezolana en las aguas en disputa, y esa fue la línea de la llamada revolución bolivariana durante muchos años. Y cuando llegó Maduro, la cosa continuó igual. La diferencia es que Maduro no es un líder militar, Chávez sí lo era, y Chávez, por su ascendencia en la Fuerza Armada, logró que los militares le aceptaran esta claudicación territorial. Maduro no tiene ese liderazgo y además necesita del apoyo militar, y entonces empezó a asumir una posición un poco más firme, pero lo que es muy importante, Napoleón, muy incompetente. Es decir, Venezuela tiene en esta materia gente que le ha dedicado la vida a estudiarlo, y tiene además juristas especializados en derecho internacional y en derecho de mar que son de nivel mundial. Todos ellos fueron puestos de lado, como ocurrió en general con todo lo que es el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro, y fueron reemplazados por gente más o menos incompetente, con poca formación, con poca dedicación. Y llegó el momento en que Guyana dijo, bueno, yo quiero ir a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia no es un mecanismo en que se pueden poner de acuerdo los países, en el sentido que va a decidir a favor de uno o de otro, y lo que se quería era una decisión común. Ese era el espíritu del Acuerdo de Ginebra. Y Venezuela además siempre ha sostenido que todo lo relativo a materia territorial no se acepta la jurisdicción de la Corte, y así lo ha dicho desde que se creó la Corte. Pero tengo entendido que en el interín, o no, lo he leído en las noticias, en el interín, Guyana, en combinación con diferentes importantísimas empresas petroleras, empezó a explotar el petróleo en esa zona de reclamación. Mucho, todavía está no tanto explotar como en primera fase explorar. Explorar, perdón. Explorar. Pero la exploración dio resultados, que es lo que agrega una nueva complicación al problema. Ya no es unas aguas perdidas en un lugar remoto, es un sitio con unas reservas de petróleo muy importantes. Unas reservas que son fuera de costa, que son una explotación petrolera que es altamente contaminante. Y todos recordamos lo que ocurrió en el Golfo de México cuando se reventó un pozo de British Petroleum y lo que eso trajo como consecuencia. Y en Estados Unidos hay muy grandes reservas en contra de la explotación de petróleo fuera de costa por los riesgos ambientales, y luego la explotación de petróleo que se incrementó muchísimo en Estados Unidos en los últimos 10 años por lo que llaman el fracking, que es un petróleo no convencional, también ha despertado muchas reservas de los ambientalistas, y el Partido Demócrata tiene una posición muy vinculada a esa preservación del medio ambiente. Y entonces ya los americanos vuelven a ver al petróleo como una necesidad, y si va a haber un riesgo de contaminación, prefieren que esa contaminación se produzca entre el Atlántico y el Caribe, a que vuelva a ser o en el Golfo de México o en Alaska. Entonces, eso tiene mucho que ver con el apoyo que Guyana recibe de los Estados Unidos. Y además, la principal empresa que está a cargo de esto es ExxonMobil, que es una inmensa transnacional, pero fundamentalmente una empresa norteamericana. Pero también están los chinos allí,
Y allí los chinos no han ayudado a Maduro para nada. Los chinos están ahí como que más en boca de caño a ver si algo agarra de esa riqueza petrolera guyanesa. Entonces, Guyana dice, bueno, yo quiero ir a la corte, y que sea la corte la que resuelva. Y Venezuela no dice nada o dice poco. El asunto es llevado al secretario general de la ONU y Venezuela, en vez de tener una campaña gigantesca de presión para decir, nosotros no aceptamos ir a la corte y usted no debe escoger un mecanismo que no sea de común acuerdo entre las partes, porque así lo dice el Acuerdo de Ginebra, pues no hubo esa presión y el secretario general de la ONU decidió ir a la corte. Una vez que se toma esa decisión, Venezuela, bajo la conducción de Nicolás Maduro, comete un gravísimo error, y es que decide no asistir a las sesiones de la corte. La corte lo que iba a resolver es si era o no era competente. Y Venezuela ha debido estar allí para señalar que la corte no era competente en virtud del Acuerdo de Ginebra. Y sencillamente ellos no fueron, no asistieron. Hubo una dejación de responsabilidad total, una irresponsabilidad mayúscula. Y, Perdón, pero ¿por qué dices eso? ¿No será que entonces estaban siguiendo los lineamientos que tradicionalmente han tenido los Castros y especialmente Fidel Castro de apoyo a Guyana y en contra de los intereses de es muy Venezuela? posible, Napoleón, pero también es muy posible una combinación de la ineptitud que ha demostrado el régimen de Maduro en todos los aspectos. No había ninguna razón para que en este fuesen un poquito menos descuidados. Son irresponsables, son incompetentes y encima de eso tienen la influencia cubana. Y ellos, además Chávez había hecho un gran esfuerzo para ganar el apoyo del Caribe a través de Petrocaribe. Y entonces todo eso explica ese descuido, pero entonces la Corte decide, nosotros vamos a resolver. Frente a eso, Maduro dicta un decreto con algunos disparates jurídicos, pero reafirmando un poco la posición venezolana, y en ese momento Guyana decide plantear el problema en el Consejo Permanente de la OEA. Para el momento en que todo esto, en los tiempos anteriores, quien estaba en la OEA no éramos nosotros, eran los representantes de Chávez primero y luego de Maduro, pero cuando se vuelve a plantear el asunto, ya el representante de Venezuela es aquel que fue designado por la Asamblea Nacional, que representa el gobierno de Juan Guaidó, es decir, yo. Y Guyana pide un derecho de palabra en el Consejo Permanente para plantear la situación que se ha presentado. Y 3 días antes de que se produjera el debate, la Marina venezolana apresó 2 barcos pesqueros guyaneses en aguas que Venezuela considera que forman parte de su zona económica exclusiva. Y eso trajo un incidente internacional. Allí tenemos una debilidad nueva, no nueva, pero una debilidad que es bueno recordar, es que Guyana es un país pequeño. Por ahora sigue siendo un país pobre, tiene una riqueza petrolera, pero no ha empezado todavía a recibir la ventaja de ser un país petrolero. Y Venezuela es un país muy golpeado económicamente, pero indudablemente mucho más poderoso, con una marina de guerra que Guyana no tiene. Y da la impresión del pleito famoso entre David y Goliat. Y normalmente David tiene más simpatía que Goliat en cualquiera de este tipo de intereses. En ese marco se produjo el debate, en ese marco se produjo la intervención mía, que sencillamente era recordar un poco todo esto y demostrar que Venezuela tiene derechos allí, que esos derechos lamentablemente no han sido bien defendidos por el gobierno de Nicolás Maduro, que además busca en esto actuar como han actuado tantos dictadores en la historia universal, cuando se la ven mal, cuando tienen un fracaso económico, social, de carácter descomunal, buscan unificar el país en torno al enemigo externo, la planta insolente del extranjero de la que hablaba Cipriano Castro, y entonces, con el manto de un nacionalismo recién estrenado, empiezan a hablar como guapetón de barrio en relación a la situación con Guyana. Entonces, en ese marco fue que se produjo mi intervención. En ese debate no hubo votación, porque entrar a conocer sobre el fondo del diferendo sería invadir la competencia de la Corte. Si el caso está entre el más alto tribunal internacional del mundo, no tiene sentido que los embajadores tomasen una determinación de tiene razón Venezuela o tiene razón Guyana. Eso le va a corresponder a la Corte. Y aunque Venezuela no ha aceptado la jurisdicción, de opinión personal, en esto no comprometo a nadie y el gobierno
gobierno del presidente Guaidó no ha fijado posición, yo creo que Venezuela debe acudir al juicio. Y debe acudir al juicio con sus mejores abogados, debe acudir al juicio contratando además, como lo ha hecho Guyana, a los mejores abogados del mundo. Y allí nos estamos jugando buena parte del futuro de Venezuela, de lo que van a conseguir nuestros hijos y nuestros nietos. Y cuando yo leo en la prensa quiénes son las personas a quien Maduro encargado de esto, y me entero que es Germán Escarray y Timoteo Zambrano, ahí empieza uno a preocuparse, Napoleón. Y si esos son los cerebros que van a dirigir nuestra defensa jurídica en caso de que decidan ir a la corte, pues las perspectivas no son nada buenas. Qué barro. Bueno, por otro lado tenemos que el próximo miércoles es 4 de febrero. Cuando el golpe del 4 de febrero, ¿no? De las pocas personas que dieron la cara para defender en contra de los golpistas la democracia, aparte de Carlos Andrés Pérez, que salió y se fue a Venevisión a hablarle al país, ahí estaba usted. ¿Por qué? Mira, unos días antes del golpe del 4 de febrero, empezando el mes de enero, Eduardo Fernández, que para entonces era el secretario general de COPEI y precandidato presidencial, me había designado jefe de campaña, jefe de su campaña electoral. Y cuando se produce el golpe de Estado, del cual yo me enteré por una llamada de un amigo que vivía cerca de la Carlota, que me dijo, mira, que hay un tiroteo tremendo, y yo empiezo a averiguar qué es esto, y me voy hacia mi casa y me consigo con mi esposa, que me dice, mira, yo estaba en Maracay y cuando regresé veía que venían autobuses cargados de soldados, y no eran autobuses militares, ahí hay algo raro. Entonces, prendo la radio y oigo el primer discurso de Carlos Andrés Pérez. Y trato de averiguar dónde estaba, y bueno, es en Venevisión, y entonces pongo contacto con Eduardo Fernández y ambos resolvimos, Eduardo tomó la decisión, mira, vámonos para allá a respaldar al presidente democrático de Venezuela, esto es un golpe de Estado, esto es un regreso a la Venezuela de las montoneras, y vámonos para Venevisión. Nos fuimos para allá estaba el presidente Pérez, que como todos sabemos acaba de regresar de Suiza y pudo escaparse de Miraflores en unos términos, con una forma que podría recordar cualquier serie de Netflix, y estábamos allí cuando Pérez pronunció su segunda locución y habló Eduardo Fernández asumiendo la defensa de la democracia. Esa intervención de Eduardo Fernández posiblemente le costó la presidencia de la República, porque Eduardo asumió la defensa de la democracia, pero que la gente interpretó que esa era la defensa de un gobierno que era en ese momento muy impopular. Y entonces la factura que le pasaron a Eduardo tiene mucho que ver con el haber defendido a Pérez, así como la victoria del presidente Rafael Caldera en las elecciones subsiguientes tiene mucho que ver con un discurso que él pronunció en el Senado, en el cual, si bien no defendió al golpe, sí encontró que la sonada de Chávez encontraba su origen en algunas causas más o menos justificadas. Entonces, esa es la razón por la cual estuvimos allí. Yo estaba acompañando a Eduardo Fernández como jefe de la campaña, estuvimos allí hasta la madrugada, hasta que se produjo la recuperación del Palacio de Miraflores y la rendición de Chávez. Chávez en ese momento ocurrió algo que es muy extraño. Nuestros militares en la historia que han tenido un rol importante, lo han tenido por las batallas que han ganado. Y Chávez entró en la historia en ese momento no por la batalla que ganó, sino por la forma como se rindió. Y el discurso, el famoso discurso del por ahora, pero que no revelaba ninguna genialidad militar, sino había una profunda incompetencia militar, y frente a la decisión y a la resolución y al coraje de Carlos Andrés Pérez, pues Chávez no puso en evidencia ninguna de esas virtudes y terminó rindiéndose. Que de paso no fue ningún discurso, fue una cosa muy breve, y el por ahora parece que no es de él la idea, sino del militar que creo que estaba detrás o algo de eso. Pero ese Eduardo Fernández valiente y defensor de la democracia, aunque era un presidente que en ese momento no tenía ya la popularidad y que además era del partido contrario a él, que él era el candidato de COPEI,
¿ese mismo Eduardo Fernández es el de hoy o estamos hablando de otro Eduardo Fernández, que tenía el mismo nombre? Yo creo que la respuesta más sencilla que yo te puedo dar, No, Napoleón, ya es me pasé, ya no, me no, pasé. la respuesta es sí, no es el mismo. Este no es el Eduardo que yo conocí y respaldaba. Mm. ¿Qué Ese que estamos pasó? viendo ahora. ¿Y qué ha pasado? Bueno, no sé, yo no te sabría decir, pero por eso te digo, es otra persona. A ese Eduardo Fernández de ahora yo jamás lo hubiera acompañado a Miraflores en ninguna parte. Al de entonces sí valía la pena. Y es una lástima, realmente, que no sea el mismo. Pero bueno, la familia Caldera a lo mejor opina diferente a nosotros, a lo mejor piensa que exactamente es el mismo, pero bueno, luego están las declaraciones de Borrell, que son muy importantes para conocer cuál va a ser en general la política de los países europeos, y él declaró que la solución del problema venezolano tiene que pasar por una negociación. ¿Qué quiere decir con eso y qué tipo de negociación puede ser? Bueno, la pregunta tuya es muy pertinente, Napoleón, porque esa es una palabra que asume unas características como mágica. Eh, ¿Qué hay que hacer en Venezuela? Una negociación. Ahora, como decía don Luis Miquelena, ¿cómo se come eso? Es exactamente una negociación. ¿Quiénes negocian? ¿Qué pueden negociar? ¿Qué lleva cada uno a la mesa de negociación? Una negociación es dar y también ceder. Entonces, ahí tenemos que ahondar un poquito y lo primero que hay que hacer es recordar la cantidad de veces que se ha negociado con el chavismo con los resultados que conocemos. La gente a veces olvida, pero esto no es reciente, esto no es solamente Barbados, no es solamente República Dominicana. Por allá, creo que no recuerdo exactamente la fecha, pero hubo aquella mesa de negociación que encabezó César Gaviria, que era entonces el secretario general de la OEA, y que tuvo por resultado la firma de un documento con 16 puntos de acuerdo, ninguno de los cuales fue cumplido por el gobierno de Hugo Chávez. Igual que Ninguno. pasó con el acuerdo en el Vaticano. En todos. Luego con la mediación del Vaticano, ahí intervinieron además el canciller de México y el canciller de Chile, el gobierno de República Dominicana, después el reino de Noruega. Es decir, esto es una sucesión de encuentros en los cuales Maduro utiliza la negociación, Chávez en su momento, para ganar tiempo, para dividir a la oposición, pero siempre con la idea de nunca ceder en nada. Y yo creo que esta negociación tiene lo que yo llamaría unas precondiciones. La salida de Venezuela no es la negociación. La salida de Venezuela es convocar al pueblo para que sea el pueblo venezolano el que elija. Pero para que el pueblo venezolano tome en su rienda el destino del país, tiene que haber un sistema electoral que permita que la expresión de voluntad sea realmente libre. Y para eso hay unos requisitos que son internacionales. ¿Qué implica eso? Pues en primer lugar tiene que haber un registro electoral confiable. El actual registro electoral es un desastre, ahí faltan un montón de jóvenes que cumplieron 18 años, a la gente que se mudó no se les ha acomodado, hay 3.700.000 electores venezolanos que ya no están en Venezuela, es decir, ahí hay que hacer un trabajo para que voten los que tienen, según la Constitución, derecho a votar. El árbitro tiene que ser imparcial, el árbitro no puede ser esa sucesión de payasos o de marionetas de Miraflores, que hacen lo que dice el Palacio de Miraflores. Luego, la campaña electoral tiene que hacerse en unas condiciones de equilibrio en cuanto a acceso a los medios de comunicación, en cuanto a prohibir el uso del dinero público en la campaña electoral. Y hay una cosa que es muy, muy importante, que en los tiempos más recientes, en las últimas décadas, se ha convertido casi en un requisito para ver la validez de una elección, tiene que haber una observación electoral internacional imparcial. Internacional no significa que sean extranjeros, porque en cada elección el chavismo trae a unos peleles de países aliados, a quienes lo ponen a pasear por Venezuela y luego firman un informe diciendo que es una maravilla. Hay instituciones que se dedican a la observación electoral, que saben hacerlo y además tienen respetabilidad y aceptación. Una de ellas es la Unión Europea, otra de ellas es la Organización de Estados Americanos. La OEA ha mandado ya 200 misiones de observación electoral. Y su imparcialidad la acabamos de ver en Bolivia. En la primera elección observada por la OEA dijo que hubo fraude. Y eso
trajo consigo la huida de Evo Morales. En la segunda elección, la gente de Evo Morales ganó y la OEA dijo, ganó la gente de Evo Morales. Y eso revela la total imparcialidad, porque si hubiesen estado vendidos a Evo Morales, pues no hubiesen señalado el fraude de la primera elección, pero si hubiesen ido allá a tratar de reventar a como diera lugar Evo Morales, el señor Arce no fuera ahorita presidente de Bolivia, o no hubiese sido reconocido como tal por la OEA. Y así ha ocurrido, hubo elecciones en Guyana con muy serios problemas, elecciones en Trinidad, elecciones en todos los países democráticos del continente. Hay una misión de observación electoral que no la maneja Luis Almagro, que es otra cosa muy importante. La OEA no es Almagro, la OEA son 34 países. La Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia está en manos de un mexicano, que es un hombre de una reputación absolutamente intachable, y hay un equipo que son expertos en esto, saben qué es lo que hay que hacer, saben dónde está el fraude, saben oler el fraude cuando se empieza a presentar, saben cuáles son los síntomas y saben cuáles son los señalamientos que hay que hacer para impedirlo. Y entonces eso es una cosa que es un requisito esencial. Una elección que se produzca en Venezuela en que la OEA diga ganó X, es una elección que el mundo sabe que realmente ganó X en esos condiciones. Pregunto, a mí lo que me preocupa es que da la impresión que políticamente ya no hay ninguna salida, que ya se agotaron las salidas. Una, llegar a acuerdos en las famosas reuniones para llegar a acuerdos, y por otro lado, en que unas elecciones libres, imparciales, con una narcotiranía que no está dirigida por políticos, sino por una banda de delincuentes, ¿okay?, que no han sido ni son políticos, tampoco es una salida. ¿Okay? Entonces, es como alargarlo todo indefinidamente. Bueno, los soviéticos estuvieron décadas y décadas y décadas, los soviéticos no, los países que estaban bajo la bota soviética están así, los cubanos están así desde el 59, ¿okay? Y da la impresión que Venezuela estará así por décadas también. Da la impresión que esa luz al final del túnel, pues que esa luz apenas si se ve, porque el túnel debe ser larguísimo. Digo yo, como abogado del diablo. ¿Qué piensa Tarre Briceño? Mira, yo creo que ese riesgo en Venezuela no existe por una sola razón. La Revolución Cubana es económicamente un fracaso, pero Cuba es un estado que funciona. Funciona mal, pero funciona. En el control del territorio cubano lo tiene plenamente el gobierno de La Habana. El monopolio del uso de la fuerza lo tiene el gobierno de los Castro y de cualquier marioneta que ellos tengan allí para aparentar que hubo cambio. La comida es escasa, pero existe. Los servicios médicos son mediocres, pero los hay. La educación más o menos funciona. Es decir, el Estado cubano es un Estado que mediocremente funciona. En Venezuela no tenemos nada de eso. No hay quien preserve la frontera venezolana, las cuales entran y salen cuanto guerrillero, cuanto maleante, cuanto narcotraficante quiere. El monopolio de la fuerza ya no lo tiene la Fuerza Armada venezolana, la tienen todo tipo de bandas criminales y terroristas y guerrilleras que operan dentro de Venezuela. Ninguna de las funciones del Estado se cumple. El Estado no da de comer, el Estado no presta servicios de salud, el Estado no brinda educación. Y eso hace que este proyecto de la Revolución Bolivariana no es viable. Es decir, en la historia, eso nos lo demuestra en todas partes del mundo, los proyectos se agotan. Y se agotan cuando no dan más. En la guerra de Afganistán se desangró la Unión Soviética y eso produjo, eso claro, visto desde ahora es muy fácil analizarlo, en el momento nadie se había dado cuenta. Pero realmente se cayó el muro de Berlín. Tarre, pero exactamente la situación de Venezuela es mucho peor, en el sentido de que cómo llegar a acuerdos con un gobierno que no tiene poder, porque el poder realmente lo manejan diferentes grupos de guerrilleros, de la FARC y del ELN, grupos de narcotraficantes, intereses de países de afuera que están explotando la minería. Es decir, el poder lo tienen ellos, que son delincuentes, entonces, y terroristas, algunos de ellos. Entonces, ¿por qué? Primero, no se puede llegar a acuerdos con un gobierno que no tiene poder, que puede garantizar, ¿no?,
ese gobierno que dice representar, que dice tener como presidente Maduro por un lado, pero por otro, ¿por qué los guerrilleros colombianos y por qué los narcotraficantes van a entregar, se van a ir de su negocio y se van a ir de Venezuela? Ellos están armados. Bien, creo que tú haces la pregunta en términos muy correctos y además introduce los diferentes factores que ayudan a sostener a Nicolás Maduro y nos indican cuál es la tarea para desmontarlo. En primer lugar, es extremadamente importante el apoyo chino, el apoyo ruso, el apoyo cubano y el apoyo turco, que son ahorita los 4 países que realmente están empeñados en sostener a ese cadáver ambulante que llaman la Revolución Bolivariana. Entonces, ahí hay un aspecto de negociación internacional que es algo que está abierto, que es perfectamente posible. Los países tienen pocas amistades y muchos intereses y allí una negociación es realmente importante y si Europa, América Latina y los Estados Unidos y Canadá se ponen de acuerdo para hacer un frente con esos países, se puede perfectamente debilitar o desaparecer ese apoyo. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es la Fuerza Armada Venezolana. La Fuerza Armada Venezolana está ahorita controlada por una cúpula corrupta vinculada al narcotráfico, pero yo tengo información y conocimiento de que la mayoría de los oficiales venezolanos no están viviendo como viven los generales o los que están realmente enchufados arriba. Ok, pero esa gente está desarmada, está controlada, está vigilada y aunque estuviera armada, no tiene la experiencia ni tiene los mismos intereses crematísticos que tienen los 2 grupos guerrilleros que están en poder de la frontera venezolana, de toda la frontera, porque la gente piensa que solamente es del lado de Colombia. Tengo entendido que del lado de Guyana también están. Mira, el día que un sector importante de la Fuerza Armada decida combatir al ELN y a los incidentes de la FARC, esa batalla no va a ser muy larga y la pela que van a llevar va a ser muy grande. O sea, lo que no pudo hacer el ejército norteamericano y el ejército colombiano durante todos estos años, lo va a hacer el ejército El venezolano. ejército colombiano lo hizo. No, ahí siguen. Bueno, Ellos no. siguen. Siguen aquí, allá, no están allá. No, allá están con la Están, ayuda de Santos. sí, pero muy debilitados, muy Okay. debilitados. Cuando ellos se sentaron a negociar, estaban militarmente derrotados. Juan Uribe. Condujo, con Santos como ministro de la Defensa, y eso hay que recordarlo, una guerra, y esa guerra la ganó Uribe. Lo que fue a sentarse en la mesa de negociación por parte de la FARC eran los derrotados. Y lo que se estaba negociando era la rendición, y Santos la negoció muy mal, pero era la rendición de la FARC. Ellos entregaron las armas. Y los disidentes de la FARC son los que están en Venezuela. Y el ELN que no quiso negociar. Ahora, frente al ejército de Venezuela, esos guerrilleros no durarían mucho. Y lo mismo ocurre con las bandas de narcotraficantes, y lo mismo ocurre con todos esos mineros ilegales que están operando. Es decir, la Fuerza Armada Venezolana tiene un rol y yo estoy absolutamente seguro que lo va a ejercer. Yo di mucho tiempo clases en academias militares y ese espíritu del militar venezolano no lo conoce. Pero ¿por qué lo va a ejercer y no lo ejerce de una vez? Porque constitucionalmente ellos tienen la obligación de ejercerlo. Ellos estudiaron y fueron mantenidos, ¿no?, por el Estado venezolano, porque ellos son las armas que defienden el país y la ciudadanía. Y no lo hicieron. No digo que no lo hicieron todos, porque se han levantado y hay presos políticos, hay muertos, hay torturados militares. Pero ahí está Maduro y su banda. Bueno, fíjate tú, me quitaste la parte de la respuesta. Más de la mitad de los presos políticos venezolanos son oficiales de la Fuerza Armada. Eso no es gratis. Cuando el capitán Acosta Arévalo lo llevan torturado prácticamente a morirse en un tribunal, lo que está haciendo Nicolás Maduro es mandando un mensaje a los otros oficiales venezolanos. Miren lo que les puede pasar a ustedes si ustedes se ponen a actuar como lo hizo el capitán Acosta Arévalo. Lo vamos a morir, lo vamos a matar a palo. Y esa cosa funciona hasta que el destinatario del mensaje se obstine y no se la cale más. Y eso ha ocurrido históricamente. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que el ejército soviético se haya calado a una cúpula inepta, incompetente, que lo llevó a un desastre en Afganistán?
Bueno, hasta que llegó un momento que no lo aguantaron más. Como la gente pensaba que la dictadura de Pérez Jiménez iba a durar de manera ilimitada, hasta que llegó un momento que la Fuerza Armada de entonces dijo, no nos calamos más a Pérez Jiménez. Y como ocurre con todas las dictaduras, el caso cubano es un caso muy específico que podemos analizarlo con todo detenimiento, son muy distintas las dos realidades, pero toda dictadura termina a caer. No hay ninguna dictadura que sea eterna. Ahorita lo que queda de Raúl Castro en cuanto a esperanza de vida es muy poquito. Y lo que va a venir después nadie sabe, nadie puede prever. Y estas cosas, Napoleón, no se vislumbran, no son ríos que están fuera y que uno ve, son ríos subterráneos que de repente revientan y sorprenden. Yo uso mucho un ejemplo y es que cuando el 14 de julio de 1789 empezó la Revolución Francesa, el rey Luis XVI, quien llevaba un diario, anotó en la página correspondiente, y ese diario existe, al 14 de julio de 1789, puso, ¿qué ocurrió hoy? Nada. Fian, puso Luis XVI en su diario. Bueno, y 2 años después le cortaron la cabeza. Y él no vio lo que estaba pasando, lo que el pueblo de París irrumpiendo y atacando la Bastilla y tomando la Bastilla, él no se dio cuenta que eso era importante. Y bueno, se quedó un fenómeno histórico que marcó la historia de la humanidad. Entonces esas cosas no son previsibles, nadie puede decir la fecha. Lo que sí se sabe es que esas cosas terminan por ocurrir. Entonces tú me dirás, pero bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, no sé. Pero el gobierno de Chávez no es viable. La economía venezolana no es viable. Y no pueden ellos componerla a pesar de todas las carantoñas, a pesar de ceder la soberanía monetaria venezolana, de que la unidad monetaria venezolana sea la moneda del imperio, a pesar de todas las sandeces que puedan hablar con Fede Cámara. Ellos no tienen ni los equipos técnicos, ni la ideología, ni la honestidad para manejar un país. El dinero que tengan se lo roban. Y lo que les toca manejar no tienen competencia técnica. Uno pregunta quiénes son los mejores economistas venezolanos y si uno se pone a buscarlo en el gobierno no consigue nada. Y uno pregunta quiénes son la gente más honesta venezolana y se la busca en el gobierno, no consigue nada. Entonces una economía manejada por unos incompetentes y unos ladrones no tiene mayor futuro. ¿Cuándo va a estallar eso? No sé, Napoleón, pero va a estallar. Ok, entonces va a ser por un estallido, porque no va a ser por unas conversaciones, porque ni el narcorrégimen tiene nada que ofrecer más que renunciar y no lo van a hacer porque ese es su negocio y además no hay nada que ofrecerle a ellos porque están acusados de crímenes de lesa humanidad e inclusive están enjuiciados las cabecillas de ellos con precios en dólares de sus cabezas o como se quiera llamar por la justicia norteamericana. Entonces, ¿qué le van a ofrecer? Bueno, que te vas a quedar en Venezuela en la justicia venezolana. No, hay una justicia internacional que te está buscando, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Que no te van a enjuiciar? No, eso va a llegar a justicia internacional y ya está en estudio en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede ofrecerle uno a los otros? Tú hiciste un planteamiento inicial que me parece muy válido. El gobierno venezolano no va a salir por una negociación. Yo estoy convencido que eso va a ser así. Pero sí pueden ocurrir 2 cosas, ¿no? Puede ocurrir que dentro del mismo gobierno haya fuerzas que decidan, y liderizadas por maduristas o chavistas que no están sometidos a sanciones y están perseguidos por la justicia internacional y digan, bueno, nosotros no nos calamos más esto. Vamos a hacer unas elecciones y bueno, que gane el que le toque ganar y que ellos participen en esa elección. Esa es una forma en que puede acabarse esto. Y la otra es un estallido militar, un estallido social, que ocurre lo que ocurre cuando nadie se lo esperaba, como cuando se cayó el muro de Berlín, que nadie sabía que se iba a caer y se cayó. Sí, señor. Bueno, bien interesante como siempre, ¿no? Bien seria como siempre, bien a la altura de Gustavo Tarre Briceño, nuestro representante, porque él representa al gobierno legítimo en la Organización de Estados Americanos sobre 3 puntos que están sobre el tapete y en la noticia internacional. Su participación y la posición del gobierno legítimo venezolano frente al caso de Guyana. Por otro lado,
el 4 de febrero y su opinión sobre lo que pasó ese día y cómo él se arriesgó. Realmente muy poca gente lo hizo en la madrugada del 4 para el 5 para defender la democracia venezolana que estaba representada por, en ese momento, con razón o sin ella, el custodiado, ¿cómo se llama? Controversial presidente Carlos Andrés Pérez II y sus medidas que la gente no entendió. Y la tercera es lo que estábamos hablando ahora, la posición o la interpretación que le da de las declaraciones de Borrell, que son un poco lo que va a ser los países europeos. Pero por último, este cambio de partido y de gobierno en los Estados Unidos preocupa al gobierno legítimo. ¿Cree que van a hacer muchos los cambios? Sí, van a ser muchos los cambios y ya se están dando, pero en relación a nosotros, si alguien tenía alguna preocupación, basta oír la comparecencia del secretario de Estado, Blinken, ante la Comisión de Política Exterior del Senado, donde el senador Marco Rubio le preguntó, ¿ustedes van a dejar de apoyar al presidente Juan Guaidó? La respuesta fue no. Nosotros pensamos que el apoyo a Juan Guaidó, el apoyo a la Asamblea Nacional electa en el año 2015, es la posición correcta. Y nosotros, bueno, no estamos muy contentos con los resultados. Yo diría que nosotros tampoco estamos contentos con el resultado de la política exterior norteamericana. No estoy analizando las intenciones, pero Maduro sigue allí. Entonces, ese resultado no es el resultado que todos aspirábamos y Blinken dice, nosotros buscaremos un resultado más eficaz. Y bueno, Dios quiera que tenga razón. Pero el resultado de lo que hizo Obama con Biden de presidente, de vicepresidente, tampoco resultó. O sea que no espero que repita la política. No, y fíjate que la gran ventaja es que cuando uno tropieza con una piedra, pues procura, cuando pasa frente a la misma piedra, no volver a tropezarla y a terminar cayéndose. El presidente Obama hizo una estrategia que era muy audaz. Primero constató, el bloqueo no ha servido porque Castro sigue allí, los Castro siguen allí. Y en segundo lugar, yo creo que pensaba Obama que si nosotros abrimos la economía cubana y abrimos el comercio y permitimos los viajes y permitimos la llegada de turistas, con todos ellos vendrá la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y en eso se equivocó. Eso no ocurrió. Y yo no creo que la nueva administración del presidente Biden vaya a cometer el mismo error cuando ya sabe perfectamente que el resultado fue otro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, político, diplomático, profesor universitario, además viene de una familia de gente luchadora y excelentes escritores también y analistas políticos. Muchísimas gracias, Gustavo Tarre Briceño. ¿Sí? Siempre un gran gusto conversar contigo. Igualmente y un abrazo. Okay.